¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con la sesión. En tanto proyecto los materiales y se van conectando. Buen día, doctor.
Listo. Bueno, ya creo que hay... Uy, acoplándose. Listo, yo creo que hay un buen número de personas, así que vamos a compartir los materiales. Primero lo que hicimos en la sesión anterior para acordarnos. En la sesión anterior nosotros estuvimos viendo aspectos vinculados em, a la facultad, ¿no? Que tiene la administración tributaria para determinar tributos, para generar también obligaciones en los contribuyentes, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poquito lo que hicimos en esa sesión. Aquí. Listo. Se está viendo mi cámara prendida, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Sí, estaba ahí tratando de configurar. Listo. Entonces, en la sesión anterior, nosotros, ¿qué temas estuvimos viendo? Nosotros estuvimos viendo el poder y la potestad tributaria, ¿no? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, entre otros conceptos, por ejemplo, a ver aquí, en la semana uno. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo qué entes tenían potestad tributaria, cómo esta potestad tributaria venía del poder legislativo, de la misma Constitución, ¿no? ¿Qué otros temas recuerdan que vimos en la sesión anterior? A ver, ¿qué otros temas más recuerdan? Vimos también los conceptos de derecho tributario, ¿no? ¿En qué consistía? ¿Qué más? A ver, también estuvimos viendo, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. Buenas, doctor. Buenas tardes, compañeros también. Sí, vimos también sobre las clases de los tributos, ¿no? Que se dividen en impuestos, en contribuciones, en tasas. Las tasas están compuestas por los arbitrios, por derechos, por licencia, ¿no? Eso es lo que recuerdo de la clase anterior también, este doctor. Después habló sobre la división del derecho tributario, ¿no? Derecho tributario sustantivo, que se compone por el derecho tributario material, el derecho tributario formal, el derecho tributario administrativo, son ramas, ¿no? Derecho procesal tributario, derecho penal tributario, derecho constitucional tributario, derecho internacional tributario. Eso es lo que recuerdo, doctor. Gracias. Excelente, perfecto, muy bien. Claro, entonces en nuestra sesión pasada estuvimos desarrollando todos esos contenidos, ¿no? Em, Sobre esos contenidos, ¿alguna pregunta, alguna duda? O por ejemplo, si yo les pregunto, am, un, un impuesto y es un tributo que implica que vas a recibir algo a cambio o no vas a recibir nada a cambio. Disculpe, se escuchó entrecortado. ¿Cómo? ¿Puede repetir? Sí.
Cuando hay un impuesto, si tú lo pagas, ¿vas a recibir algo a cambio o no vas a recibir nada a cambio? Usted nos explicó que el impuesto es como el amor, da sin recibir nada a cambio. O sea, no te esperas que haya una retribución. En cambio, con las tasas, sí, con la contribución también. Ahí sí. Exacto, perfecto. Creo que la mnemotecnia llegó a funcionar. Está bien, perfecto. Este, es justo así, ¿no? Es justo así, ¿no? El impuesto no hay contraprestación en la contribución y la tasa sí, ¿no? Y justo hoy día vamos a profundizar ahora en los límites para crear impuestos, ¿no? Porque claro, el gobiernos regionales, locales, Congreso, Poder Ejecutivo con delegación pueden crear impuestos, tributos, bueno, tributos en general, pero hay límites, ¿no? No es una facultad irrestricta, no es que puedan hacer pues lo que quieran, ¿no? Entonces, el tema de hoy día es poder y potestad tributaria y el propósito para esta sesión, acá donde está nuestro propósito, es que al terminar la sesión ustedes sean capaces de identificar el poder y la potestad tributaria mediante el análisis de casos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los límites? ¿No? ¿Y por qué es importante? A ver, les pongo un caso. Imagínense que hay una, entra un gobierno, ¿no? Y dice, bueno, necesitamos muchos recursos, así que lo que vamos a hacer es vamos a generar un impuesto que va a equivaler al 70% de los alquileres que obtenga una persona. Entonces, claro, diríamos, oye, pero eso no nos deja nada, pues, ¿no? Pues ya nadie va a querer alquilar, ¿no? O va a haber mucha informalidad. Entonces, pero hay algunos principios de la potestad tributaria que evitan ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, ¿por qué será importante, por qué será importante conocer estos principios? ¿Qué van a evitar? Doctor, disculpe, ¿puedo intervenir? Claro que sí, Laura. Eso evita, o sea, tiene que poner parámetros para evitar esas decisiones que no están basadas en un criterio ni en un criterio responsable por parte de autoridades. Entonces, eso es como una garantía, ¿no? Asegurar de que hayan parámetros a la hora de que las autoridades decidan y no decidan, como dicen, al libre albedrío, sino que se rijan a una normativa ya estudiada, una normativa que ofrece garantía, ¿no? Responsabilidad. Excelente, muy bien, Laura. Antonella, te escuchamos. ¿Se me logra escuchar? Sí, perfecto. Bueno, lo mismo como dijo mi compañera, más que todo, esto nos va a ayudar para crear, o sea, para que no haya un tipo de, ¿cómo decirlo?, de abuso, ¿no? Porque usualmente ya sería como un abuso por parte del gobierno para nosotros. Aparte de esto, con esto llega a haber la autorregulación de cuánto se podría y cuánto no, porque es muy bueno que un gobierno o un estado tenga la autorregulación hasta de lo que sus propios ciudadanos deben aportar para, para su país, ¿no? Excelente. Sin que afecte su propiedad o su sustento, también eso es muy importante, porque como usted dice, mientras más afecta nuestro sustento, más nos vamos por lo ilegal, y si nos vamos por lo ilegal que no está esto regulado, para nosotros es desventajoso, pero para el gobierno también, ¿no? O sea, no hay un equilibrio. Correcto, muy bien. Claro, porque a corto plazo yo recaudo más, pero a largo plazo lo que va a pasar es que la gente va a tener menos dinero y estás matando, pues, como quien dice, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces tiene que ser equilibrado, ¿no? Y justamente como nos decía Laura, Antonella y el Banis en el chat, ¿no? La ley establece límites. Entonces, no es que estemos a libre albedrío y a ver lo que hacen, ¿no? Hay límites que están establecidos y vamos a aprender el día de hoy, ¿no? ¿Y qué entienden ustedes por poder o potestad? ¿Qué será un poder o potestad? En términos genéricos, ¿no? Disculpe, ¿puedo participar? Ah, claro No que sí, alcé la Antonella. mano. Sí, no te Bueno, preocupes.
para saber que la potestad es una facultad que nos da el beneficio de crear, modificar, o hablando ya en tributos, o eliminar algunos tributos, ¿no? Ya si lo vamos a potestad tributaria. Correcto, exacto, muy bien, claro, perfecto. Va desde el nacimiento hasta la extinción, ¿no? O sea, todo ese intermedio. El Banis también nos dice una facultad, en este caso es la facultad otorgada por el Estado. Claro, eso también es importante, que la facultad quien la otorga es, digamos, la facultad que tiene el Estado, más bien la otorga la nación, ¿no? Entonces, somos nosotros los ciudadanos quien escogemos a nuestros representantes en todas las instancias y les damos ese poder a ese Estado que va a usar ese jus imperium para poder regularnos, ¿no? Y como ustedes también dijeron en el momento de utilidad, la importancia de estos principios que limitan esa potestad es el poder establecer criterios o parámetros que pongan límite a eso, ¿no? Entonces, eso evita digamos, que el poder sea utilizado de forma excesiva, ¿no? Antonella, sí, te escuchamos. Ay, no bajé mi mano, disculpe. Ah, ya, ya. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver los principios de la potestad tributaria, ¿no? Entonces vamos a ver primero un breve video sobre el poder tributario. En la época de los reyes, pues el poder era absoluto, ¿no? El Estado soy yo, decían, ¿no? Entonces, y esto generaba que se desvirtuara, pues, ¿no? Porque si yo soy el que gasto y también soy el que puedo generar el ingreso, imagínense, ¿no? Entonces ahí, digamos, genera un incentivo, ¿no? Digamos, demasiado, eh, un incentivo perverso porque va a generar un descontento, ¿no? Va a generar un descontento. Entonces, vamos a ver ahora justamente este tema, ¿no? El de los tributos y cómo influyen en la sociedad, porque los principios, o sea, el tributo está para generar un bienestar a la persona, ¿no? Porque, o sea, el tributo no es para mantener el Estado, el tributo es para generar bienestar en la persona. Pero cuando se excede esta facultad, entonces ya no estoy generando bienestar, ¿no? Estoy generando más bien todo lo contrario, lo que va a generar todo un proceso social, ¿no? Y por eso es que vamos a ver brevemente lo que motivó la Revolución Francesa, a lo que agregaremos un poco el tema tributario. ¿Qué derechos tienen las personas? ¿Y de dónde vienen? ¿Quién toma decisiones por los demás y con qué autoridad? ¿Y cómo organizar la sociedad para satisfacer las necesidades de la gente? Estas preguntas desafiaron a toda una nación durante la agitación de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, Europa había sufrido un profundo cambio cultural e intelectual conocido como la Ilustración. Filósofos y artistas promovieron la razón y la libertad humana sobre la tradición y la religión. El surgimiento de la clase media y los medios impresos alentaron la conciencia política, y la Revolución de los Estados Unidos había convertido una colonia inglesa en una república independiente. Sin embargo, Francia, uno de los países más grandes y más ricos de Europa, todavía estaba gobernado por un antiguo régimen de tres clases sociales rígidas llamadas estados. El monarca Luis XVI basaba su autoridad en el derecho divino y concedía privilegios especiales al primer y segundo estado, el clero católico y los nobles. El tercer estado, los comerciantes de clase media y artesanos, y los más de 20 millones de campesinos tenían mucho menos poder y eran los únicos que pagaban los impuestos, no solo para el rey, sino para los demás aristócratas. En años de malas cosechas, los impuestos podían dejar a los campesinos con casi nada, mientras que el rey y los nobles vivían lujosamente con su riqueza expropiada. Francia se hundía por la deuda por el apoyo a la Revolución de los Estados Unidos y su guerra con Inglaterra, y se necesitaba un cambio.
El rey Luis nombró ministro de Finanzas a Jacques Necker, que realizó reformas fiscales y ganó el apoyo del público al publicar abiertamente las finanzas del gobierno. Pero los asesores del rey se opusieron fuertemente a estas iniciativas. Desesperado por una solución, el rey convocó una reunión de los Estados Generales, una asamblea de representantes de los 3 estados, por primera vez en 175 años. Aunque el tercer estado representaba el 98% de la población francesa, su voto equivalía a cada uno de los otros estados. Y era de esperar, esto favorecía a las clases altas a mantener sus privilegios. Al ver que no podían obtener una representación justa, el tercer estado se interrumpió, declararon la Asamblea Nacional y se comprometió a redactar una nueva constitución con o sin los otros estados. El rey Luis ordenó al primer y segundo estado a negociar con la Asamblea Nacional, pero también echó a Necker, su ministro de Finanzas. En respuesta, miles de parisinos indignados unidos a soldados empáticos alentaron a asaltar la prisión de la Bastilla, un símbolo del poder real y un gran depósito de armas. La revolución había comenzado. A medida que la rebelión se extendió por todo el país, el sistema feudal fue abolido. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea proclamó una idea radical para la época: que los derechos y libertades individuales eran fundamentales para el hombre y el gobierno debía existir solo para protegerlos. Muchos nobles huyeron al extranjero y pidieron a gobernantes extranjeros invadir Francia y restablecer el orden. Y aunque Luis se mantuvo como mascarón de proa de la monarquía constitucional, temía por su futuro. En 1791 trató de huir del país, pero fue capturado. El intento de fuga hizo añicos la fe al rey depositada por la gente. La familia real fue detenida y el rey acusado de traición. Tras un juicio, el rey antes venerado fue decapitado en público, lo que marcó la conclusión de 1000 años de monarquía y finalizó el 21 de septiembre con la declaración de la Primera República Francesa, gobernada por el lema Liberté, Égalité, Fraternité. 9 meses después, la reina María Antonieta, una extranjera apodada burlonamente como Madame Déficit por su extravagante reputación, fue ejecutada también. Pero la revolución no terminaría allí. Algunos líderes, no contentos con solo un cambio de gobierno, querían transformar por completo la sociedad francesa. Su religión, sus nombres de calles, incluso su calendario. Se formaron múltiples facciones. Los extremistas jacobinos encabezados por Maximilien Robespierre iniciaron un régimen de terror. Para suprimir la más mínima disidencia se ejecutaron a más de 20.000 personas antes de la propia caída jacobina. Mientras tanto, Francia se encontraba en guerra con los monarcas vecinos que intentaban estrangular la revolución antes de extenderse. En medio del caos, un general llamado Napoleón Bonaparte se hizo cargo logrando convertirse en emperador, afirmando defender los valores democráticos de la revolución. Al final, la revolución vio 3 constituciones y 5 gobiernos en menos de 10 años, seguidos por décadas alternando entre monarquía y revuelta, antes de la siguiente república creada en 1871. Y mientras celebramos los ideales de la Revolución Francesa, todavía vamos por las mismas preguntas básicas planteadas hace más de 2 siglos. ¿Listo para...? Listo. Entonces, ¿y cómo creen que entra en esta historia el aspecto tributario? Antonella, sí, te escuchamos. Bueno, primero para eso hay que ver de que lo que sucedía acá es que había una injusticia social, ¿no? Y que existían muchas crisis económicas junto con la hambruna. Y que acá el rey solamente era, ¿cómo se llama? Era una monarquía autoritaria, ¿no? El rey ¿Mm? solamente se preocupaba por él, como se dio cuenta. Ahora, ¿cómo entraba acá los tributos, mejor dicho? Es que la gente daba sus recursos o pagaba impuestos. Ahora, pagaba impuestos, tenía una baja calidad de vida y encima le seguían exigiendo lo mismo. Cuando se daban cuenta, los otros estados, o sea, los otros niveles de jerárquicos, estaban mejor posicionados y no daban absolutamente nada, mientras ellos pasaban hambruna, pasaban el frío, en esos tiempos lo que estaba, ¿no? Así que, en conclusión, está metido porque hubo demasiada desigualdad y hay algo muy importante. Cuando llegó la Ilustración, junto con Voltaire y Rousseau,
Es que ellos vieron sobre la libertad, la igualdad y sobre la soberanía del pueblo, cómo debían ser tratados. Y al llegar eso al pueblo, el pueblo dijo, ay, ya hay que pensar, os estamos dando y no recibimos absolutamente nada, más bien nos están explotando, algo así. Perfecto, muy bien. Tal cual, tal cual. Ese fue el meollo digamos, de la revolución, ¿no? Porque cuando hay un poco las pugnas en el poder, ese tipo de cosas, claro, hay un impacto en la población, pero el impacto certero y el que genera el movimiento social siempre es cuando se choca contra la población, ya sea porque le restringes demasiado los derechos o porque estás afectando su patrimonio. En este caso fue lo segundo, ¿no? Y ahí vino la revolución, ¿no? Porque nadie sale a pelear, pues, si es que no le afecta, ¿no? Entonces, es muy raro, ¿no? Que sea así. Y bueno, como mencionamos en sesiones anteriores, después de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias, el poder se divide en tres estamentos, ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros en la Constitución de Cádiz de 1812 de España bebemos de eso y nosotros, bueno, independizados en 1821, solo 9 años después, también bebemos de eso en nuestro proceso de independencia. Es así que en la actualidad tenemos entes con potestad tributaria, gobierno nacional, regional y local. A nivel de gobierno nacional tenemos el Congreso, bueno, el Poder Legislativo, que puede crear impuestos y contribuciones. También tenemos el Poder Ejecutivo, que puede crear impuestos solo cuando le delega el Poder Legislativo, impuestos y contribuciones con delegación del Legislativo, ¿no? Y también tasas del tipo arancel, ¿no? Aranceles puede crear, que son los derechos que se pagan por el ingreso o salida de mercaderías del territorio nacional, ¿no? A nivel de gobiernos y regionales y locales se pueden crear, regular, modificar o extinguir contribuciones y tasas solo en su ámbito de competencia, ¿no? O sea, solo dentro de su territorio. Y vamos a encontrar algunos límites implícitos y explícitos que se encuentran en la Constitución. Entonces, para ello, bueno, la PPT está desarrollado, pero voy a utilizar una infografía. Estas infografías también se las voy a trasladar a ustedes para que las tengan, ¿no? Entonces, el Poder Legislativo puede crear, regular, modificar o extinguir impuestos, tasas, incluso también tasas y contribuciones a nivel nacional. El Ejecutivo, lo mismo que el Legislativo si se lo delega, pero también tasas y aranceles directamente, mediante decreto supremo. Gobiernos regionales y locales, contribuciones y tasas en su jurisdicción. Ahora, el poder tributario también lo podemos definir o dividir en poder originario y derivado. Originario cuando la Constitución se lo da directamente a un ente. Por ejemplo, cuando le da el poder legislativo el poder de crear impuestos. Pero también puede ser derivada cuando en algunos casos te permite delegarla. Por ejemplo, la facultad delegada del legislativo al ejecutivo, ¿no? El ejecutivo le dice, ya quiero regular en materia tributaria. Entonces le dice el legislativo, pero necesito que me ayudes, que me des facultades. Y el legislativo le dice, ya, te voy a dar facultades, pero dime para qué quieres. Para A, B, C, D, ya, yo solamente te voy a dar para A y B. Y con cargo a que me des cuenta de lo que vas a hacer y yo lo apruebe, ¿no? Y ya, así funciona, ¿no? La facultad derivada. Ahora, no hay que confundir órgano con potestad tributaria con los órganos recaudadores. Los recaudadores son solamente cobradores, con SUNAT, gerencias de administración tributaria de las municipalidades, ¿no? O el SAT, como se conoce en algunas provincias, ¿no? O departamentos, mejor dicho. Entonces, estos solamente cobran, por eso no pueden administrar, exonerar, ¿no? Ahora, tenemos otros principios, y bueno, toda esta potestad tributaria se va a enmarcar en ciertos límites. Entonces tenemos los límites implícitos o económicos. Implícitos porque no están específicamente en la Constitución, pero se desprenden. Y económicos porque desprenden del modelo que está en la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución contempla un modelo económico, una economía social y de mercado. Entonces, ¿qué implica eso cuando se habla de materia tributaria?
que hay que respetar la capacidad contributiva. Es decir, yo no puedo exceder la capacidad de una persona para poder tributar. O sea, yo solamente puedo darle o puedo imponerle tributos hasta donde pueda. El problema es que este ejercicio no es sencillo de hacer, ¿no? Un poco cuando se dan las normas se da como que ese voto de confianza que no se está afectando. Pero si afectara a alguna persona, esta persona podría recurrir y en vía constitucional, pues invocarlo, ¿no? Aunque hasta ahora no conozco alguna sentencia que haya salido fundada, ¿no? Generalmente por defecto del recurso que no cuantificaba, pues, cómo afectaba, ¿no? Luego viene la equidad y proporcionalidad, ¿no? Porque se imaginan, ya vamos a ponerle un impuesto a todas las facultades de derecho o a todas las universidades privadas que tengan facultad de derecho. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados, ya, pero ¿y por qué no distribuyes en todo caso entre todas las demás facultades? O sea, solo porque derecho, ¿no? Ahí no es equitativo, no se está repartiendo la carga tributaria entre todos los que podrían asumirla, ¿no? Y la proporcionalidad, ¿no? ¿Te imaginas que, no sé, pues tú vives en un determinado distrito y le pongan a un sector que siempre paga, le ponen 80% de tasa y a otro sector que no paga el 1%? Entonces, es desproporcionada el reparto de la carga, ¿no? Eso no es lo ideal. La idea es que el reparto de la carga sea proporcional a la capacidad, ¿no? Y que todos, en la medida de sus posibilidades, podamos contribuir. Luego viene el tema de eficiencia en el gasto, ¿no? Entonces, la idea es de que lo que se vaya a pedir sea lo necesario para gastar, ¿no? Yo no puedo pedir en exceso, ¿no? Y hay cuatro principios que están expresamente en la norma, en la Constitución, en el artículo 74. Reserva de ley. Este es bien sencillo. Para regular un determinado tipo de tributo hay un determinado tipo de norma, ¿no? Por ejemplo, para, para regular impuesto, ¿qué norma es? Una, si lo hace el Congreso, una ley, ¿no? En realidad debería llamarse reserva de norma, ¿no? Entonces, para regular, por ejemplo, un impuesto, se necesita una ley o decreto legislativo. Para regular una contribución o tasa regional, una ordenanza municipal o regional. Entonces, para regular un determinado tipo de norma, hay un determinado tipo, para regular determinado tipo de tributo hay un tipo de norma, ¿no? Yo no puedo, no sé, pues exonerar de impuestos con una resolución de alcaldía, ¿no? Eso no se podría. Igual tampoco se puede, por ejemplo, creo una norma que crea un impuesto y digo, crees este impuesto a las grandes fortunas mediante norma reglamentaria que diga quién lo paga, quién lo cobra, cuál es la tasa. Eso no se puede tampoco, eso debería estar en la ley, ¿no? Se estaría vulnerando este principio, porque en la ley se debe establecer todos los aspectos de la hipótesis de incidencia, ¿no? Principio de igualdad. Tratar igual a los iguales y distinto a los que tienen distinta condición, ¿no? Entonces, hay dos tipos de igualdad, en la ley y ante la ley. Ante la ley, dos personas con un caso igualito, solamente que en sus respectivas situaciones, presentan el caso ante la administración tributaria a uno fundado, el otro infundado. Ahí no corresponde, se debe aplicar la norma por igual. Y la otra es en la ley. Tenemos, por ejemplo, una persona que tiene, este, ya, el Congreso crea una norma que favorece o perjudica solo a un sector. Por ejemplo, vamos a crear un impuesto a las facultades de derecho. Pero ¿y por qué no a las demás facultades, solo a derecho, ¿no? Entonces ahí había un trato desigual, ¿no? Se puede ser desigual, ¿en qué circunstancias? Cuando hay un motivo razonable y proporcional. Por ejemplo, cuando se paga el impuesto a la renta, mientras más dinero tienes, más pagas. eh, las tasas son 8, 14, 17, 20 y 30. A más dinero, mayor impuesto. Entonces ahí no se está vulnerando. No confiscatoriedad. El de no confiscatoriedad básicamente es que no debemos afectar excesivamente el patrimonio. O sea, cuando se excede la capacidad contributiva, se está confiscando. Entonces, el principio de no confiscatoriedad te dice no exceda la capacidad contributiva de las personas. Es similar al de capacidad contributiva, eso es lo que está, el de capacidad contributiva está en respeta la facultad
y el de no confiscatoriedad está en no excedas, ¿no? Entonces, es dos formas distintas de decirte lo mismo, ¿no? Y el de respeto a los derechos fundamentales, que no se vulnere ningún derecho fundamental con la aplicación de las normas tributarias. Por ejemplo, inviolabilidad de domicilio, ¿no? El ejecutor te puede embargar, pero no puede entrar a domicilio si está cerrado. Necesita, por ejemplo, el desherraje, ¿no? De ahí, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, la libertad personal. Saca un impuesto que diga, nadie puede salir del país si no ha pagado todos sus impuestos, pues no se podría, ¿no? Y hay otros principios que también se desprenden de la Constitución, por ejemplo, el principio de legalidad, ¿no? Que dice que a todos los poderes públicos se subsumen a las normas que los facultan, ¿no? Por ejemplo, eh, un área de cobranza coactiva no puede embargarte más de lo que debes, ¿no? Porque estaría excediendo su facultad. Su facultad solamente es embarga hasta el máximo de la deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay principio de legalidad también se puede exponer, ¿no? Listo, entonces ese es un poco el resumen de los principios de la potestad tributaria. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, no escuché bien. ¿Puede decir otra vez la diferencia de con la no, ¿cómo se llama? Con la no Ah, ya, de capacidad confiscatoria? contributiva con no confiscatoriedad, ¿no? Sí. Claro, en realidad en el fondo son lo mismo, solamente que en la Constitución está puesto como no confiscas, es decir, no excedas la capacidad contributiva. Y el de capacidad contributiva, que es un principio implícito económico, es respeta la capacidad contributiva, ¿no? Es como que en tu casa te digan, para decirte que hay una hora de ingreso, te lo pueden decir con la hora de ingreso es máximo hasta las 10 y la otra es decirte no vengas después de las 10, ¿no? Pero te están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en la Constitución y este principio enunciado por la doctrina a nivel económico te dicen lo mismo, solamente que te lo dicen de dos formas distintas. Acá de forma no transgredas esto y acá respeta esto, ¿no? Pero son básicamente el mismo, ¿no? Ujú. Y bueno, la doctrina también establece otros principios, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está seguridad jurídica y legalidad. Seguridad jurídica, no te voy a cambiar la tasa del impuesto si todavía no ha terminado el periodo. Legalidad, el que ya les mencioné, que hay que respetar lo que dice la norma, ¿no? La administración tributaria no puede exceder las facultades que la norma le establece, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los principios base de la tributación, ¿no? De la potestad tributaria, ¿no? Ahora, todo esto está contemplado, todo este es un resumen del artículo 74 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, ese poder del Estado está establecido y, como les decía, hay determinados tipos de norma, ¿no? Porque el poder legislativo regula tributos con leyes, gobiernos regionales y locales con decreto, con ordenanzas, y Poder Ejecutivo con decretos supremos, sus normas propias, o con decreto legislativo cuando le delega el Poder Legislativo, ¿no? Es un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, todos estos principios también han sido enunciados, desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y se dice que estos principios no son enunciativos, son principios, este, que sí o sí se tienen que aplicar, ¿no? Porque a veces se piensa que la Constitución es un poco así enunciativa, pero no es, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, en las PPTs, por ejemplo, van a ver aquí, en las PPT, todo lo que estoy realizando también está en las PPT, solamente que no tiene sentido que lea cada una de las diapositivas, sino que les dé el sustento de cada una de ellas, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen un resumen de los entes con poder tributario, el órgano que puede emitir o regular el tributo, qué tipo de tributo y con qué norma, ¿no? Poder legislativo con impuestos con respecto de ley, respecto de impuestos, el poder ejecutivo, contribuciones, tasas, todo también con facultad delegada,
Gobiernos regionales, contribuciones y tasas mediante ordenanza, y el gobierno local, contribuciones y tasas con ordenanza municipal. Lo que van a ver es que la norma de más alto rango de gobierno nacional, regional, local es gobierno nacional, la ley, gobierno regional y local, las ordenanzas. Y tienen una característica, que son órganos pluripersonales, ¿no? Que tienen una mayor representatividad del Estado, ¿no? Ahora, este poder, estas potestades tributarias, además, se ejercen no de forma discrecional, porque primero que tenemos todo el marco legislativo, desde la Constitución, Código Tributario, tenemos a las administraciones tributarias nacionales, locales, que van a cobrar los tributos, pero hay algo que se llama la política fiscal o la política tributaria, ¿no? Cuando se crea, regula, modifica un tributo, no debería ser un acto discrecional. Debería obedecer a un análisis económico, ¿no? Yo no creo tributos por crearlos, debo crearlos porque hay un déficit o porque ya el Estado no puede ahorrar más. Y yo no puedo bajar tributos o exonerar a personas si es que yo no veo que el beneficio de exonerar, digamos, si ya el Estado no necesita recursos, caso difícil, o que el beneficio de exonerar va a generar luego un beneficio mayor, ¿no? Por eso es que en normas tributarias no debería fundamentarse estas normas. Cuando dice análisis costo-beneficio, no debería ponerse, no irrogará mayor gasto al Estado. Eso no es el análisis costo-beneficio. Debe hacerse un real análisis económico del derecho, ¿no? Pero no siempre se hace. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Por ejemplo, si yo les pregunto, si voy yo municipalidad, voy a crear una contribución de obras públicas. ¿Lo puedo hacer yo como municipalidad o lo tiene que hacer el Congreso? El Congreso. Podría hacer el Congreso, sí, pero yo también como municipalidad, ¿no? Con ordenanza. Y si lo hago yo, gobierno local con ordenanza, ¿quién es el órgano que emite la ordenanza? El alcalde, el consejo municipal. El, ¿El alcalde sería doctor? no, el consejo municipal, el consejo. El alcalde emite resoluciones de alcaldía, ¿no? Si hacemos un paralelo, la ordenanza sería como una ley y la resolución de alcaldía como un decreto supremo, algo así, ¿no? Lo que sí haría mediante resolución de alcaldía sería reglamentar, ¿no? Pero la norma creadora siempre es la ordenanza, ¿no? En el caso de contribuciones y tasas. Ujú. Ahora, si yo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede crear un impuesto, podría, en algún supuesto. Pero debe estar autorizado por el legislativo. Exacto, correcto, el Banis, ¿no? Sí puede, pero tiene que estar autorizado por el legislativo, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo bien claro. En en las PPTs, por ejemplo, van a encontrar este cuadrito, ¿no? Este cuadrito, es un poco el resumen de las potestades, ¿no? Legislativo, impuestos, contribuciones, ley. Ejecutivo, aranceles y tasas, decreto del Supremo. Bueno, a esto habría que aumentarle que el Poder Ejecutivo puede crear también lo mismo que el legislativo siempre que se lo delegue, ¿no? Este es el originario, digamos, este es el poder originario, ¿no? Gobiernos regionales, contribuciones y tasas mediante ordenanza regional y gobiernos locales, contribuciones y tasas mediante ordenanza, ¿no? Acá también en la infografía, acá está de hecho incluso un poquito más, me parece, ¿no? Ahí está, legislativo, impuestos, contribuciones, tasas, mediante delegación. Sí, creo que en la infografía está incluso un poquito más detallado, ¿no? Ya, eso también se las voy a pasar para que puedan trabajar. Entonces, nos vamos a ir ahora a la parte práctica, ¿ya? Y la parte práctica está sencillita, ¿no? Lo que vamos a hacer es,
vamos a analizar un tributo y vamos a ver qué principios estaría vulnerando, ¿ya? Em, y vamos a ver un tributo que de hecho ya lo hemos visto, ¿no? Me parece. Solamente que ahora no lo vamos a ver desde el punto de vista de identificar qué tipo de tributo es, sino qué principios está vulnerando. Entonces vamos a ir a... Ya está. Puesto al sol. Entonces, en España, España es uno de los países que tiene el estado de bienestar y por lo tanto tiene un gasto considerable. Entonces, lo que sucede es que cuando tienes un gasto considerable vas a requerir también de recursos considerables. Y ahí es donde viene un poco la acción estatal, ¿no? Que va a tener que recaudar. Y para recaudar, se va a valer de crear tributos, impuestos, contribuciones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un tributo que ellos crearon, que fue un denominado impuesto al sol, ¿ya? Fue un denominado impuesto al sol. No es un impuesto propiamente, en realidad ellos ni siquiera lo consideraban un tributo, pero bueno, en la sociedad pues se le dio ese nombre dadas sus características. Lo que ustedes van a hacer es, van a analizar este tributo o este pago y lo que van a tratar de hacer es ver qué principios de la potestad tributaria se estarían vulnerando en este pago, ¿no? Ya, a ver, un segundito ya, a ver, ahora sí. Ahora sí, ya está. Perfecto. Nos ponemos las gafas de sol, pero nos gusta recoger todo. Un ejemplo muy práctico para explicar ese impuesto a la comparación con un café. Sí, yo creo que la comparación que utilizaba Paula es muy buena porque realmente se está hablando de algo que te quieren poner un impuesto que quede muy claro. Esto no se trata de que tú estés vendiendo energía a la red y por utilizar la red para vender energía y luego recuperarla te Es decir, pongan un alguien que impuesto. tiene en su casa, en su tejado, una placa solar y que te la utiliza para sus simplemente electrodomésticos, para por ahorrar ejemplo. energía. O sea, es como si fuera un electrodoméstico negativo. Un electrodoméstico que en vez de lo enchufas y en vez de consumir, lo que hace es que aporta energía. Y lo único que ves es como si el contador diera vueltas al revés. Eso es lo que hace una placa solar. Es tan sencillo como eso. Es decir, es una medida de ahorro. Bueno, pues por esa energía que no sale de tu casa, ¿qué quiere decir que no sale de tu casa? Quiere decir que el contador que tienes, que mide la compañía eléctrica, no sabe si tú te has puesto una placa fotovoltaica o te has comprado un frigorífico nuevo. Eso es. O has eficaz. decidido consumir menos, ¿vale? O simplemente ahora no vives en la casa, ¿vale? No lo sabe lo que pasa, pero sin embargo, si tienes una placa, te pone un impuesto, ¿no? El ejemplo está muy bien traído, vamos a verlo. El de la cafetera. Es que el ejemplo de la cafetera es muy bueno. Esto es que el ministro lo llama peaje de respaldo. Es como técnicamente esta mañana lo decía en las redes sociales, ¿no? Digo, ¿por qué lo llaman peaje de respaldo cuando quieren decir impuesto al sol, ¿no? En la calle es impuesto al sol, técnicamente es peaje de respaldo. ¿Peaje de respaldo por qué? Porque dicen, hombre, cuando se te va el sol, hay toda una red eléctrica que tienes que tirar de red. Dice, hombre, por supuesto. Y yo cuando me tomo un café en casa, normalmente me lo tomo en casa y no le pago a nadie, ya me compro yo, ya me busco yo la vida para tener mi café y mi cafetera, ¿no? Claro, esto es el equivalente a que yo al bar, efectivamente, le pagara medio euro, ojo, no por cada café que me tomo en el bar, sino por cada café que me tomo en casa. Y le pago medio euro por si acaso algún día se me agotan a mí los cafés de casa y me tengo que bajar al bar por él. Es lo mismo. Esto es el equivalente, ¿no?, que tenemos aquí, claro. Cuando te vas a nivel de lo que son las placas fotovoltaicas, no hablamos de medio euro, hablamos de mucho más, ¿no? Entonces, el ejemplo sería... estamos hablando? Claro. Esto depende del número de placas que te pones. Pero si te pones 3 placas, que es lo básico, para cubrir en torno al 30% del consumo doméstico, hace falta solamente 3 placas, ¿vale? Es muy sencillo hacer esto. Serían del orden de 90 euros al año que tienes que pagar según el borrador de normativa que hemos conocido por el gobierno. Por el borrador todavía. ¿No? Vale. Eso es. Claro, alguien me dice, claro, Jorge, es que tú haces trampa. El ministro seguramente, si nos está viendo, me lo dirá. ¿Por qué haces trampa? Dice, porque el sistema eléctrico es muy complejo, no es lo mismo, el café está separado, tú tienes una estructura de las cafeteras por ahí.
tu cafetera, tienes tus aparte del resto y tal. cápsulas. Bueno, pues vayamos a lo que es la realidad, a ver cómo alguien nos puede explicar cómo va a funcionar este impuesto, ¿no? Tenemos el siguiente gráfico, que lo que muestra es lo siguiente. Lo que nos está diciendo este impuesto al sol es, imagínense que yo tengo una casa que tiene las placas solares, una casa donde yo antes consumía, la media de una familia en España son 3.500 kilovatios hora al año, ¿vale? Yo tenía el consumo medio, resulta que me pongo 3 placas, estas que te digo, y con esas 3 placas ahorro el 30%. Paso a consumir 2.500. ¿Qué pasa? Que tengo otra casa, por lo que sea una segunda residencia, o porque tienen un frigorífico más eficiente que el mío, o por la razón que sea, que consume desde siempre 2.500. Bueno, pues con el impuesto al sol, lo que va a ocurrir es que la casa sin placas solares va a pagar al año 659 euros por los 2.500 kilovatios hora y yo, por los mismos 2.500 kilovatios hora, pretenden que pague 748, es decir, 90 euros más que la otra. Claro, esto, ya digo, esto ya es sin trampa, o sea, esto ya no es la cafetera, ahora hablamos de electricidad. Esto se lo expliqué una vez, hace no mucho, a un profesor de una universidad americana, del MIT, y no cabía en su sorpresa, ¿no? Y la semana pasada estuve también con gente de la Isla Reunión, de la colonia francesa, y tampoco me decían, pero esto me lo tienes que volver a explicar. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué va a hacer esta gente si le va a salir más caro? Bueno, a ver, ¿va a incitar a que se quiten esas placas solares? No, ten en cuenta que esta gente lo que pasa es que partía de un consumo mayor, es decir, el consumo de esta casa era de 3.500 y han pasado a 2.500, ¿vale? Es decir, ellos no pagaban antes 659, ellos pagaban 850, ¿vale? Con lo cual, al ponerse las placas, siguen ahorrando, a pesar de pagar 748. Lo que pasa es que ahorran mucho menos de lo que deberían. Y a lo que lleva es todo esto, si todo esto se trata de proteger... ¿Hacia qué se va? ¿Hacia un incremento de las renovables? ¿Hacia que la gente se vaya a poner más placas solares o a todo lo contrario? No, esto va a lo contrario. Esto lo único que va es a proteger a la eléctrica. Porque detrás de todo esto lo que hay es una filosofía de que la eléctrica tiene que ingresar lo mismo, hagas tú lo que hagas. Entonces, como la eléctrica está acostumbrada a que este señor antes consumía 3.500 kilovatios hora y le pagaba 750 euros, pues lo que trata el gobierno con esto es de proteger eso. Y entonces dice, claro, es que si no, este señor es un insolidario con el otro. Habría que preguntarse si es insolidario con el otro o lo que es insolidario con la eléctrica, en caso de que dejara de pagar lo que venía pagando antes. Lo que es algo que ha comentado nuestro compañero Vidal en el reportaje. Estamos viendo que en España tenemos sol en abundancia, afortunadamente, y sin embargo sigue siendo más caro que, por ejemplo, producirlo en Alemania. ¿Es por esto? ¿Por qué motivo? Claro, no hay ya ninguna limitación técnica ni económica para que la energía solar en este momento sea competitiva. Ninguna. Desde el punto de vista económico produce ahorros muy importantes y desde el punto de vista técnico es muy fácil de conectar a la red. El problema que tenemos aquí son las trabas administrativas y la más grande de ellas es el impuesto al sol, que es una barbaridad. O sea, es decir, hay, por ejemplo, en California, que tiene un nivel de radiación muy similar al de España, esto está siendo una verdadera revolución. Cada vez más casas, pero cientos de miles de casas, todos los años se ponen placas solares para tener autoabastecimiento. Y el Tea Party, que seguramente es el paradigma del neoliberalismo en el mundo, está defendiendo esto. O sea, la ultraderecha norteamericana está defendiendo las placas solares. ¿Por qué? Porque en realidad es la libertad de cada uno de decir, oiga, déjeme a mí tranquilo, yo en vez de comprar la energía de donde venga de la red, me voy a poner mi placa, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo que tenemos es al Partido Popular poniendo trabas para que toda esta industria se desarrolle, porque evidentemente lo que va es en contra del negocio tradicional de las compañías eléctricas. Se está primando entonces, como tú bien decías, a una serie de compañías frente a unos ciudadanos. Claramente, cuando se habla de insolidaridad, lo que se está diciendo es, oiga, es que usted va a dejar de pagar lo que pagaba antes en el recibo de la luz y, ojo, esto es la clave, como los costes del sistema son fijos, no lo son. Lo que quieren es, las eléctricas quieren que sean fijos para seguir ganando lo mismo, pero los costes no son fijos. Entonces, el gobierno ha adquirido digamos, el discurso de las eléctricas y ha dicho, no, efectivamente, como los costes son fijos, ahora tengo que repartir esos costes entre menos. Claro, y entonces esos menos van a pagar más, por supuesto. ¿Sabes eso cómo lo llaman los americanos? ¿Cómo? La espiral de la muerte. Uf. Porque lo que ocurre es que, como efectivamente los que se quedan sin placas solares cada vez pagan más, cada vez son más los que saltan a tener placas solares y entonces el proceso se acelera. Nos gusta mirarnos en Europa. Allí de ellos tenemos que aprender, también de los Estados Unidos. ¿Se aprobará definitivamente esta ley? Listo. Entonces, lo que van a hacer ustedes es analizar si es que este denominado, ¿no? Peaje solidario o impuesto al sol vulneraría alguno de los principios de la potestad tributaria. Voy a poner acá también la indicación, un segundito.
estaría... Este es un pago digamos, un concepto que se paga en España, pero bueno, lo analizaremos a la luz de nuestras normas, ¿ya? Este, van a hacerlo en salas de grupo reducido, ¿ya? Y, a ver, tenemos ahorita unos 59, yo creo que unos 15, 20 minutitos más que suficiente y de ahí retornamos a la sala principal, ¿ya? Un miembro por cada grupo para que nos comente un poco sus conclusiones. ¿Listo? Entonces, los principios, tenemos reserva de ley, no confiscatoriedad, igualdad, respeto a los derechos fundamentales, seguridad jurídica, legalidad, ¿no? Entonces, ahí están los principios para recordarlos, ¿no? Un poquito y puedan analizarlo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta para si no derivarlos a las salas? Listo, entonces 15 minutitos y de ahí pasamos a la sala principal para compartir las respuestas. Esto lo vamos a subir al aula, pero la tarea yo la voy a dejar abierta más días, una semana casi, ¿ya? Entonces, pero ustedes si ya están acá, aprovechemos y lo hacemos de una vez y ya nos evitamos mayores actividades fuera de la sesión. Ya entonces podemos iniciar. Laura, sí, te escuchamos. ¿Ya?
Listo, ya estamos en la sala principal, entonces, del grupo uno, el Bani, Gianfranco, Luis Alberto, Mariel y Roberto, ¿cuál ha sido su conclusión? Del grupo uno, ¿cuáles han sido de repente los principios que han visto vulnerados? Principio o principios, ¿no? Si ha sido solo uno también. Ya, doctor, lo voy a leer porque estoy desde mi celular. ¿Ya? Bien. Bueno, creo que no hubo un consenso en el grupo, pero en lo que sí coincidimos es, por ejemplo, el de igualdad. Eh, o sea, pienso que todos los contribuyentes deben recibir un trato igual ante la ley. Y en este caso, bueno, ante la ley tributaria. Este principio prohíbe discriminaciones injustificadas en la distribución de la carga fiscal. Sin embargo, en el caso que estamos analizando, el impuesto creado beneficia particularmente a lo que es la central hidroeléctrica, más que a la sociedad en general, ¿no? Eh, y por otro lado, del análisis que hace de la entrevista, el pago del consumo de energía eléctrica no se ve del todo justa porque con ese impuesto, las casas que consuman la misma cantidad de energía eléctrica, si tienen paneles solares, pagarán inclusive más impuestos consumiendo lo mismo que aquellas casas que no tienen paneles solares. Y ahí no hay una igualdad, ¿no? Por ese lado. Eh, También veo que no se cumple con el principio de respeto a los derechos fundamentales por lo alegado anteriormente de que no se está dando una igualdad y una ante la ley a los contribuyentes por igual. Eh, Esta ley solo beneficia al sector empresarial de hidroeléctricas y coloca en desventaja a aquellos que quieren hacer uso de paneles solares para lograr un ahorro en cuanto al consumo económico y el pago que van a pagar, ¿no? Por ese consumo. La implementación de este impuesto desincentiva el uso de paneles solares y esto solo beneficia a la empresa hidroeléctrica. Las políticas públicas deberían estar destinadas al bien común y no solo al beneficio de un sector en particular. Lo que alega otro de mis compañeros es que también se vulnera lo que es la seguridad jurídica, ya que este principio garantiza que el sujeto sepa a qué atenerse y que las normas no cambien de forma arbitraria o retroactiva. En ese contexto, si el Estado fomenta una inversión y luego impone un gravamen inesperado que cambia radicalmente esto, se rompe la confianza legítima y el ciudadano no puede prever las consecuencias económicas de sus actos, lo cual es una violación clara de la seguridad jurídica. Eso por nuestra parte. Gracias, Elvanis. Ahora vamos a escuchar a la sala 2 de Antonella, Betty, Cintia, Laura y Rocío. ¿Se me escucha? Sí, se Bueno, escucha bien. nosotros hicimos el principio de capacidad contributiva primero, ya que aquí donde se ve la vulneración es que en el autoconsumo de energía solar es una esencia, ¿no? Una actividad de ahorro y autosabastecimiento. Si nosotros ponemos un panel en nuestro techo, por ejemplo, en Huancayo, para prender nuestros focos o así, no estamos generando una renta ni una riqueza nueva, no estamos dejando de gastar, por así decirlo. Y eso de grabar el sol que cae en tu propiedad sería como grabar las lechugas que siembras en tu jardín por tu propio consumo, ¿no? Es algo así de ilógico, ¿no? Desde la vulneración del principio. Aparte, no hay una manifestación de riqueza real que justifique el tributo, solo es como un ahorro, no llenándote de riqueza. Después el principio que también hemos visto fue el principio de no confiscatoriedad, que usted dijo que es similar, y acá que se ve que acá no se prohíbe que los tributos excedan la capacidad de pago del contribuyente, ¿no? O que atenten contra el derecho de propiedad. Aquí, en este caso, se estaba atentando contra el derecho de propiedad. También está sobre el principio de reserva de ley. El tributo debe crearse por ley o decreto legislativo, si nos basamos en nuestras normas, y esa ley o decreto, el
como es el peaje de, ¿cómo era el peaje de imprevisto de impuesto al sol? No era como tal, ¿no? Solamente lo habían puesto porque esto no beneficiaba a las empresas de energía. Aparte también se vio el principio de igualdad y proporcionalidad, ¿no? Existen situaciones similares para que reciban un trato igual, ya que sería como discriminar porque son un autoconsumidor frente a un consumidor convencional, ¿no? Pero lo único que hacen es que no generan cargos adicionales. Y por último, también que otra compañera completó fue que con el mismo principio de igualdad, todos deben contribuir en condiciones similares si se trata de formas de igualdad o quienes producen su propia energía frente a quienes solo consumen energía de la red, ¿no? Tú no puedes pagar por algo que no estás consumiendo, por así decirlo. Esos serían ya, también está el principio de seguridad jurídica que también es vulnerado, ya que esto se supone que la seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos en las reglas en las reglas de que el juego, de pagar los tributos, no va a cambiar de forma arbitraria por inversiones a largo plazo. En este caso, sí se daba de forma arbitraria, ya que porque tuvieron una inversión iban a tener que pagar a largo plazo de manera que no les correspondía. Cosa que también hay que recalcar que esto de impuesto al sol se derogó o se quitó en el 2018 por tantos debates. Listo, gracias Antonella. Vamos entonces a... sí, definitivamente el de igualdad era uno de los de las coincidencias. Esto debido a que eh, en detrimento de otras actividades generadoras de energía, se estaba privilegiando todas menos esta, ¿no? Y siendo que además está vulnerando un poco algunos derechos como a un ambiente equilibrado, ¿no? De repente no lo mencionaron, pero sí, porque la idea de promover energías verdes es justamente tener una a futuro, pues, ¿no? Menos contaminación. Entonces, encima que estoy vulnerando la igualdad, además estoy perjudicando el medio ambiente, ¿no? Entre otros principios que he mencionado que también estaban correctos. Entonces, Elvani, sí, te escuchamos. Doctor, yo sí quiero, bueno, es que me hizo dudar un poco en el grupo y con mis compañeros eh, la conceptualización real de cada uno de esos principios, ¿no? Porque en mi caso, y sin ánimos de minimizar la opinión de mis compañeros, lo que quiero es que me quede claro el concepto. Yo pienso que el tema de no confiscatoriedad va dirigido a la no imposición de impuestos muy elevados que prácticamente afecten sustancialmente el ingreso o lo que percibimos, nuestro patrimonio. Van más hacia esa línea, pero siento que le estamos dando un concepto mucho más allá y quisiera tener esto claro. Al igual que el tema de seguridad jurídica, eh, yo lo veo más cuando ya tenemos una ley y tenemos una interpretación de esa ley, sin embargo, se le da hacia otro entorno y nosotros teníamos otra idea de lo que representaba esa ley, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría que por favor me aclarara. Sí, claro que sí. En el caso de seguridad jurídica, digamos, me imagino que el enfoque que le han dado cuando lo han considerado, o sea, seguridad jurídica es no cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces, se podría estar vulnerando o podríamos enfocarlo dentro de ello, sí. ¿En qué medida? En la medida que cuando una persona compró los paneles solares cuyo costo es relativamente elevado, este, no sabía que iba a recibir algún tipo de imposición por ellos, ¿no? Entonces, en esas líneas sí podríamos decir que se está vulnerando un poco la seguridad jurídica porque ha habido eh, digamos, ha habido un cambio en la legislación y ese cambio, o sea, no cualquier cambio vulnera la seguridad jurídica.
sino aquellos cambios que van a generar un costo considerable pues al ciudadano, ¿no? Entonces, si yo veo que se ha modificado la norma y yo he invertido en paneles y encima voy a tener que pagar, y seguramente me he prestado para comprarlos, y encima voy a tener que pagar adicionalmente, o un tributo o un pago adicional, entonces sí me está afectando, ¿no? Entonces ahí sí se podría vulnerar la seguridad jurídica, ¿no? Por este cambio irracional, ¿no? Cuando había la previsibilidad de que yo iba a pagar el tributo o que este tributo no existía y que yo solo iba a tener que asumir mi crédito, ¿no? Y el otro, el de no confiscatoriedad, creo, Sí, ya. En ese caso, está vinculado, pero ya no tanto. Sí se podría entender vinculación, no tan cercana, pero sí, ¿no? ¿En qué sentido? El de no confiscatoriedad es no exceder la capacidad de la persona para pagar un tributo, ¿no? Que pueda generar incluso una pérdida en su patrimonio, ¿no? Entonces, ¿se podría vincular al caso? Sí. ¿En qué supuesto, no? En el supuesto que, por ejemplo, la persona invoque, mira, yo me echo un crédito para comprar estos paneles. eh, en el mes mi ahorro es mínimo justamente por este crédito, porque yo pensaba en 10 20 años amortizar el costo del panel y luego, más bien ya no incurrir en ese gasto, pero si tú además me estás imponiendo esta tasa, mi ahorro es menor o incluso voy a tener que prestarme para tener que pagar esa tasa. Entonces, y sobre todo se da en casos de tasas elevadas. O sea, en tasas elevadas es más probable identificar una confiscatoriedad porque es evidente, ¿no? En tasas pequeñas tendría que ser en el caso que tu nivel de ahorro sea mínimo, pues, ¿no? O sea, que tú debas, no sé, que tu ahorro mensual haya sido, pues, 50 soles y la tasa es 150, pues entonces ahí o 100. Entonces ahí sí, pues, oye, mira, ya encima voy a tener que prestarme, voy a tener que dejar de satisfacer alguna necesidad para pagar esta tasa, ¿no? Entonces, no necesariamente puede ser una tasa elevada, puede ser una tasa corta, pero va a depender mucho del margen de diferencia que tenga, pues, el contribuyente, ¿no? Entonces, ¿se podría vulnerar? Sí, se podría vulnerar. Ahí habría que tener a la situación particular del contribuyente, ¿no? Si es que de repente su margen de financiero pues muy estrecho y la tasa justo llegó y ya prácticamente lo deja pues sin ningún tipo de ahorro o incluso teniendo que ajustar gastos, ¿no? O sea, podría bajo ese supuesto, ¿no? Entonces, ¿de qué es posible? Sí, ¿no? Pero habría que ver ahí qué contribuyente sería, ¿no? En el que se ha pensado para pensar en esa vulneración. No sé ya, si pude clarificar gracias. un poquito más. Sí, sí, o sea, lo que entiendo es que entonces estos principios son tipo enunciativos, ¿no? Son flexibles y lo podemos adaptar de acuerdo a cada caso. Ese es el tema, el caso, ¿no? Hay que ver en cada caso, porque, claro, no todos son aplicables a todos los casos, ¿no? Pero, digamos, en este caso se podría aplicar, sí, pero en determinados supuestos, ¿no? O sea, no en todos, ¿no? Porque si es una persona que gana 10.000 y paga esto y le queda un resto de 5.000 y va a pagar ahí, pues no se vulnera la confiscatoriedad, ¿no? Ahí no la habría, pues porque no está afectando una parte de su patrimonio considerable, ¿no? En otros supuestos sí. Ujú. Sí, Ya, doctor. muy bien, Milvanis. Muy buena pregunta. Entonces, ¿dónde van a subir esta actividad? Como en la sesión uno esa semana no hicimos actividad y para no crear sesiones adicionales, he ampliado el plazo de entrega. Entonces, donde dice semana uno actividad práctica, sesión de recuperación, ahí ponen ese resultado. Ya lo he puesto hasta el 11 de abril para que le dé chance a sus compañeros de ver la grabación y terminar de hacerlo. Y ahí lo suben, ¿ya? Entonces, ese una actividad práctica, sesión de recuperación, ahí es donde van a subir
la actividad del día de hoy. Y sus compañeros igual una vez que vean su video, ¿no? Y todos deben subirlo, ¿no? Sin excepción. La idea es que todos lo suban para tangibilizar su puntaje, ¿no? Y para cerrar, un par de preguntas. Laura, sí, te escuchamos. Doctor, disculpe, estuve un poco concentrada en viendo el trabajo, pero logré escucharle que tenemos que subir en semana uno, ¿no es cierto? Donde dice sesión de recuperación. Sí, ahí mismo. Ah, ya, muy amable, gracias, doctor. Listo. Sí, sino que como no hicimos actividad, dije aprovecho el enlace para no tener que Sí, no sí, llenarlo. claro. Sí. Ujú. Ya, gracias. Listo. Y como conclusiones, ¿cuáles son los tres niveles de entes con potestad tributaria? A ver, uno es el gobierno local. ¿Cuáles son los otros dos? El regional y el nacional. Correcto. Y en nacional, ¿cuáles son los dos que tienen potestad? Legislativo y Muy bien. ejecutivo. Y el ejecutivo, correcto, ¿no? ¿Y cuáles son los cuatro principios que están enunciados en la Constitución eh, que limitan la potestad tributaria? Uno es respeto a los derechos fundamentales. De ahí, Laura, ¿te escuchamos? Sí, doctor, lo que hemos desarrollado justamente en el trabajo, reserva, ley, no confiscatoriedad, igualdad, respeto a los derechos fundamentales, seguridad jurídica, legalidad. Correcto, ¿no? Cuatro en la Constitución, dos que se desprenden del sistema, y a eso se le pueden agregar algunos como la proporcionalidad, eh, no, respeto, o mejor dicho, capacidad contributiva, ¿no? Gianfranco, sí, te escuchamos. Doctor, ¿qué tal? Disculpe, quería hacer una consulta. Lo que Sí. pasa es que, mire, le comento, no he estado al tanto en estas semanas por el tema de que mi hijita ha nacido, pues, pero pucha, ha nacido así prematura, ¿no? Y Mm, en la actividad uno yo he enviado, o sea, llegué a ver el Zoom y he enviado ahí con una pregunta en donde dice sesión de recuperación de la actividad uno pues, práctica uno que dice sesión de recuperación. O sea, yo ya envié ahí un contenido ya de la primera, o sea, de la primera sesión me puse a ver el Zoom como estaba en el hospital y yo he enviado ahí un contenido, o sea, de lo que usted habló en clase, puse ahí la pregunta y la respuesta. Las dos Ah, no he podido realizar esa actividad como le digo, estaba al tanto del hospital claro, y por eso. claro. En la sesión uno en realidad no hicimos actividad práctica. O sea, digamos en las PPTs hay actividades, pero como avisábamos, esas actividades son mientras desarrollamos la clase, ¿no? La que se hace en el aula, es una que hay un espacio específico, ¿no? En la semana uno no lo hicimos. En todo caso, he puesto dos intentos para que puedas enviar ahora el correcto. Ya, muchas gracias, doctor. Listo, Gianfranco, felicidades. Listo. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenemos previsto para la sesión del día de hoy. Para sus compañeros va a quedar abierto hasta el 11, de tal forma que puedan realizar la actividad viendo el video. Y bueno, nos estamos viendo ya el día lunes para nuestra sesión regular. Así que nada, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos este lunes. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. A ustedes.